Entonces, habíamos hablado sobre cómo estábamos viendo la situación continua eh, del problema de los bienes públicos. Específicamente habíamos visto cómo si tenemos un regulador centralizado, para este regulador centralizado, los cambios que estaría percibiendo, notemos que tendrían una tasa marginal de sustitución de uno. Eso significa, digamos, por ejemplo, tenemos una coalición que valora mucho el bien público y una coalición que no lo valora tanto. Pero desde el punto de vista del planificador central omnibenevolente, esta, este no es un problema de las preferencias tanto como es un problema de dinero. ¿Cuánto dinero cuesta este bien público? Y convertir una unidad del bien privado en una unidad del bien público costaría para este planificador central que no ve las preferencias directamente, sería convertir uno a uno. Por eso, para esta entidad central benevolente, la tasa marginal de sustitución es de 1, al sumar la tasa marginal de sustitución de cada uno de los otros dos. Eso nos llevaba a que podemos hacer un ejemplo. Aquí teníamos un ejemplo en el que la utilidad de los individuos era el logaritmo natural de g por una constante más logaritmo natural de x por ninguna constante, que llevaba a que la tasa marginal de sustitución de cada individuo es esta constante por x partido g. Y fijémonos que esta constante no tiene por qué tener, bueno, esta constante tiene que cumplir esta condición de que esto sea 1. Pero lo que estaríamos viendo sería que si que esta constante es diferente para los dos, de todas maneras esto tendría que ser proporcional a 1. Y eso implica que para los dos agentes, el gasto de gobierno va a tener que ser proporcional a esta constante que está en su función de utilidad. Además, esto nos implicaba una restricción presupuestaria, básicamente que el gasto de gobierno más el consumo de las dos personas de los bienes privados tiene que ser igual a la dotación inicial de los dos sumados. Entonces, supongamos que cada agente es independiente, independientemente decide cuánto va a donar del bien público. Entonces, estamos saliendo de la situación centralmente planificada y pasando a una situación en donde cada agente está actuando de manera egoísta, completamente anti-altruismo. Entonces, tendríamos que para la persona 1, si la persona 1 piensa que la persona 2 va a contribuir una cantidad de 2, entonces la persona 1 está maximizando su utilidad sujeto a que G2 tiene un cierto valor. Y G1 tendría que ser mayor o igual a 0. No podría tener una recaudación negativa, no podría donar negativo a esta construcción del bien público. ¿Qué sería eso? Sería ver que se está construyendo una plaza e ir y robarte un par de piedras o algo así. Eso sería una donación negativa a una construcción del bien público. La restricción nos dice en el fondo que la persona incrementará su contribución, pero no disminuirá unilateralmente. Entonces, lo que tendríamos ahí del problema de Kuhn-Tucker se parece, fíjense que es la misma derivada que teníamos arriba. Lo que teníamos aquí es la derivada respecto a su donación sería cuánto aumenta su utilidad, cuánto aumenta el gasto en el bien público, menos cuánto disminuye su utilidad por la disminución de su riqueza. Tenemos acá un aumento del bienestar por el bien público menos una disminución del bienestar por la riqueza de la persona. Y esto tiene que ser menor o igual a 0 en este problema. ¿Qué va a ser una igualdad? Va a ser una condición de igualdad, que significa que esto va a ser igual a 0, si es que G1 es mayor a 0. Si es que la persona decide donar una cantidad estrictamente mayor que 0, tendríamos que el aumento de su utilidad por esta donación
tiene que ser equivalente a su disminución de su utilidad también por la misma donación. Entonces, eso lo podemos reescribir como que el cambio del uno con el otro tiene que ser menor o igual a 1. O sea, si la persona contribuyese una cantidad positiva de dinero a la construcción del bien público, la relación marginal de sustitución es igual al costo marginal, que es de 1. ¿Cuál es el costo marginal de donar dinero? El dinero que uno dona. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución es de 1. Si la relación marginal de sustitución es menor que 1, entonces no va a querer contribuir. Significaría que su bienestar aumentaría en menos de lo que está disminuyendo por el donar una cantidad de dinero. Veamos cómo se ve esto con un polizonte. Un polizonte, eh, bueno, tenemos que la dotación inicial de los individuos es de W1 con G2, asumiendo que la otra persona está donando una cantidad positiva. Si no contribuye y hace de polizonte, entonces destina W1 al consumo privado y recibe G2 en bien público. En cambio, la línea presupuestaria tiene una pendiente menos 1, hasta por el punto de dotación inicial. Vemos acá las dos situaciones, entonces. Tenemos la situación en donde la función de utilidad de la persona está donando una cantidad positiva de G1. Como está donando una cantidad positiva de G1, ¿bien? ¿Prohibido dormir? Como tenemos una cantidad positiva de G1, este gráfico no se está moviendo muy bien ahora, pero eh, honestamente no se ve nada. A ver, podemos cerrar. Entonces lo que tendríamos acá sería que hay dos situaciones. Tenemos, si es que nuestra persona entiende que hay una cantidad que se está donando, sí o sí, que es G2, la cantidad que la segunda persona está donando. Y tiene una dotación inicial W1. Entonces, si es que la persona está donando una cantidad positiva de G, está en esta extensión de acá. Tendría G1 más G2. Si es que no está donando una cantidad positiva, o sea que su cantidad G1 es 0, su utilidad estaría en este punto de acá, en el que tiene su dotación inicial completa y además se está beneficiando de la donación del bien público de la otra persona. Eso lo podemos ver con una función de utilidad que va a depender de los gustos de la persona, podríamos entenderlo. En donde si la persona valora el bien público suficiente para donar, tendría una utilidad por aquí. Si la persona no valorase el bien público suficiente para donar, su utilidad estaría por aquí. Ahora, notemos que esto depende de la forma de la función de utilidad. Depende exactamente de cuál es la pendiente y por qué punto estaría siendo tangente. Entonces, el equilibrio de Nash para este juego va a ser el par de contribuciones G1 y G2, tal que cada persona contribuya una cantidad óptima dada la contribución del otro. Recordemos, los equilibrios de Nash son aún más débiles que los equilibrios de Pareto. En los equilibrios de Walras se agotan los bienes. En los equilibrios de Pareto, nadie puede mejorar sin empeorar al otro. En los equilibrios de Nash, todos están haciendo lo mejor que pueden, dado lo que conocen del otro.
Y esta situación en el equilibrio de Nash puede permitir desperdicios, en el sentido de que eh, uno no puede mejorar sin empeorar al otro, pero a la vez podría haber una cierta cantidad de recursos que si es que uno de los jugadores apuntase a tomarla, el otro aprovecharía para hacer polizón. Y entonces se puede permitir que en un equilibrio de Nash haya desperdicio y que haya incluso situaciones que no son Pareto eficiente, pero igual son equilibrios de Nash. Entonces, lo que tenemos acá es que nuestro equilibrio de Nash va a ser que cada agente elige su donación, su contribución al bien público, en lo que entiende, en lo que espera que el otro vaya también a donar del bien público. Esto anterior, esto significa que deben satisfacer simultáneamente una desigualdad para cada agente, que es que, vamos a anotarla acá, para cada agente tendríamos que, tiene que ser verdad que la derivada de la utilidad del individuo y cuando la utilidad del individuo I, que depende de G1 más G2, WI menos G de I, partido el cambio en G grande, partido el cambio de la utilidad del individuo I por G1 más G2, WI menos GI, con el cambio de XI, tiene que ser menor o igual a 1. Para cada I igual a 1, 2. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que para cada uno de los individuos, la tasa marginal de sustitución entre el dinero para su bienestar privado y dinero para el bien público tiene que ser igual o menor que 1. Si es que es igual a 1, es indiferente en intercambiar una parte de su ingreso para el bien público. Si es que es menor que 1, va a donar solamente hasta donde le convenga y va a preferir ser polizón. Para que haya una cantidad positiva entonces del bien público, se requiere que al menos una de las dos desigualdades sea una igualdad. Y requiere que al menos uno de los dos tenga esto con valor igual a 1. El que tenga esto con valor igual a 1 está donando dinero. El que tenga una tasa marginal de sustitución menor que 1 no lo va a hacer porque no gana beneficios en donar. Otra forma de obtener este equilibrio de Nash sería a través de las funciones de reacción, que nos indican cuánto es la cantidad óptima que le conviene a cada uno contribuir, dado que el otro también está contribuyendo. Estas funciones de reacción las vamos a ver mucho más en lo que son equilibrios de Cournot, aquellos que vayan a organización industrial el próximo semestre. Lo que quieren decir es, vamos a crear una función que nos dice, dado que el otro está haciendo una cierta acción, ¿qué me conviene a mí hacer? Así, por ejemplo, Grecia ve que Alemania está donando mucho dinero para la Unión Europea. Entonces Grecia sabe que el otro está donando, sabe que se está cubriendo el costo del bien público y por lo tanto decide, viendo lo que hacen los demás, donar poco. Esto lo llamamos funciones de reacción, se obtienen básicamente haciendo una maximización constreñida. Decimos, eh, vamos a maximizar acá. Nuestra persona uno que tiene este problema del bien público, va a intentar maximizar su utilidad, que depende de G1 más G2,
y que depende de W1 menos G1, sujeto a que Y sub 1 más X1 son igual a W1 y que G1 es mayor o igual a 0. Notemos esta condición, esta restricción presupuestaria. Básicamente estamos diciendo que la persona va a donar siempre dentro del espacio que tiene para donar en primer lugar, dentro de su dotación inicial. Y que solamente puede donar, o sea, donar, contribuir al bien público, se traduce en disminuir su consumo privado del bien X. Esto, notemos que es equivalente a decir, esta condición es lo mismo que decir que G más X1 son igual que W1 más G2. O sea, la restricción de la persona ahora, lo que está haciendo esta persona es que está considerando la dotación, la cantidad que va a donar, la cantidad que va a contribuir el otro dentro de su propia restricción presupuestaria. Está diciendo, ya que la otra persona va a donar una cantidad G2, yo voy a considerar mi dotación equivalente. O sea, esta segunda forma trata del bien público G2 como parte de la riqueza de la persona. Eh, el problema anterior es una simple maximización del problema del consumidor, que significa que si, que, por ejemplo, la función puede ser W1 más G2, la demanda por el bien público en función de la dotación inicial. Tendríamos que esta maximización nos lleva a que la cantidad G máxima sería el máximo entre lo que hace esta persona 1 con lo que obtiene del G2. Restando G2 a ambos lados, tendríamos que G1 es el máximo entre 0 y su disponibilidad a pagar, dado que de G2 menos G2. Esto es una demanda del bien público. Y entonces estamos diciendo, la persona va a estar dispuesta a financiar el bien público una cantidad positiva si es que ve que G2 no cubre completamente sus necesidades y una cantidad de 0 si es que ve que G2 sí cubre completamente sus necesidades. Así, esta función es lo que llamamos la función de reacción del agente 1. El agente 1 va a ver lo que hace la G2 y va a responder donando o quedándose en 0. Entonces, el equilibrio de Nash va a hacer que ambos agentes están llegando a una función de reacción bien parecida, en donde los dos ven lo que hace el otro y deciden, viendo lo que está haciendo el otro, si es que van a contribuir o no. Que por supuesto nos puede llevar al mismo dilema del prisionero que vimos en una de las slides primeras, que es que los dos ven lo que hace el otro y deciden donar 0. Como las preferencias son cuasilineales, bueno, aquí estamos asumiendo preferencias cuasilineales. Asumiendo preferencias cuasilineales, con una utilidad, una primera derivada positiva, segunda derivada negativa, entonces la relación marginal de sustitución nos llevaría a que esto es la utilidad marginal, dependiendo de G grande, que en el equilibrio de Nash llegaría a que los dos tienen que ser menor o igual a 1. En este caso, si las preferencias son diferentes, un solo individuo contribuirá al bien público y el otro será un polizonte. Básicamente, el individuo que más valora el bien va a donar para que se cree el bien. Y el individuo que lo valore un poco menos va a decidir ser polizonte y permitirle al otro contribuir. Si es que las dos preferencias fuesen iguales, ambos contribuirían al bien público. ¿Alcanzamos? Sí, sí. Debiésemos alcanzar. Tenemos un mecanismo
Tenemos un mecanismo desde la política pública que nos permite retribuir, regular esto, más allá del mecanismo que vimos en el libro. Este mecanismo se llama los impuestos de Lindahl. Lindahl plantea este sistema para asegurarse de que se construyan estos bienes públicos. Supongamos que queremos mantener una asignación eficiente del bien público usando el sistema de precios. Por ejemplo, se le ofrece a cada consumidor Y el derecho de comprar una cantidad que desee del bien público a precio X, de manera que la persona maximice la utilidad sujeta a que ahora su restricción presupuestaria, en vez de ser esta de acá, fuese P de I por G más XI tiene que ser igual a su dotación inicial. Eso significa, le estamos proponiendo a los individuos pagar un poco por acceder a su bien público. Fijémonos que esto, en cierto sentido, lo está volviendo un poco menos exclusivo, lo está volviendo un poco más, lo está sacando de este cuadrado de no exclusivo, no rival, y moviéndolo a un estilo de club. Esto se parece bastante a lo que hacemos con el metro. Todos valoramos el metro, pero podríamos obligar a alguien a que, bueno, me mueve la cabeza como si no valorasen el metro. Pero si no tuviesen el metro estaríamos mucho peor. Eh, es un bien público, en el sentido de que incluso si los demás están mejor por el metro, hay una externalidad positiva de que los demás se ocupen del metro cuando uno tiene auto. La calle está más vacía. Eh, entonces, lo que estaría haciendo este sistema de impuestos de Lindahl es que le está poniendo un pequeño precio a ocupar el bien público. Y este precio tendría que ser equivalente. Bueno, esto nos permite que al sacar la condición de primer orden, la tasa marginal de sustitución, ahora la tasa marginal de sustitución de uno por el otro es este precio. O sea, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar por el metro, por ejemplo? Va a tener que ver con qué tipo de persona eres. Vamos a ver que hay personas que están dispuestas a pagar poco. Le vamos a poner un impuesto que sea equivalente a ese poco que está dispuesto a pagar. La demanda por el bien público G entonces queda expresada en términos del precio y de la dotación inicial, y por lo tanto ahora tenemos una demanda que se comporta como una demanda, porque se está compuesta con un precio y una dotación. Entonces la pregunta es si existe un vector de precios que los consumidores, al elegir la cantidad óptima del bien público, lo hagan en este precio. O sea, existe un precio que nos permita funcionar como un equilibrio valrasiano, que nos permita que se vacíe el mercado a este precio, o a este vector de precios. Pensemos en Chile, la tarifa del metro está diferenciada. Tenemos por horario y tenemos por persona. Los adultos mayores y los estudiantes pagan mucho menos que la gente regular, porque entendemos que la gente regular tiene mayor ingreso y por lo tanto la tasa marginal de sustitución entre el bien público y su consumo privado permite que paguen más. Entonces, lo que tendríamos sería que existe este vector de precios que lo lleva a un equilibrio valrasiano si es que se cumple esto de acá. O sea, ocupando la condición que teníamos del regulador centralizado, al aplicar estos precios, se vuelve igual a 1. ¿Qué significa esto? Significa que las personas privadas, las personas que tienen trabajo, que les da un ingreso que les permite sustentarse y que luego ocupan ese ingreso para viajar en el metro, están financiando a la gente que paga un precio menor porque no, de otra manera no podría ocupar el bien público. En ese sentido, un adulto que trabaja, que tiene un sueldo grande, está financiando a un estudiante que paga menos por el metro. Pero esto lo hace a través de los impuestos de Lindahl. Por lo tanto, tendríamos que la suma de los precios debiese ser 1. Siendo esto equivalente a los costos marginales, por supuesto, significa que las personas, por ejemplo, un estudiante, está pagando 1/3 del costo marginal, una persona adulta está pagando
eh, 2/3 del costo marginal. Al sumarlos, nos dan que el costo marginal sería 1. Los precios entonces que cumplen esta condición se llaman precios Lindahl o impuestos Lindahl, que en el caso más general significaría que la suma de los precios fuese igual que el costo marginal del bien público. Dígame. Los precios Lindahl se utilizan los modelos DSG, ¿verdad? Sí, se ocupa, ese de hecho es uno de los problemas que tenemos con los sistemas Lindahl, con los impuestos Lindahl, es que es muy difícil obligar a las personas a revelar sus preferencias. Y como es difícil obligar a las personas a revelar sus preferencias, también es difícil saber cuál es el precio Lindahl que permitiría llegar a este equilibrio. De hecho, ese es uno de los problemas. Vemos acá este mismo problema resumido ocupando estos precios Lindahl. Tenemos dos personas, la persona 1, la persona 2. Tenemos la cantidad del bien público aquí, la oferta del bien público y la demanda del bien público. La demanda del bien público sería la suma de la demanda individual de cada individuo con este precio Lindahl, que nos lleva a un equilibrio en donde se está proveyendo el bien para ambos individuos. Ok, como señaló la compañera muy correctamente, los precios Lindahl tienen varios problemas, incluyendo especialmente que es difícil obligar a las personas a revelar cuáles son sus preferencias. Y en cierto grado hay un incentivo a decir que tus preferencias son un poco menores. Decir, yo no voy a ocupar el metro todos los días, solo día por medio. Y luego se provee el metro y luego lo ocupas todos los días, pagando una tasa Lindahl un poco menor de la que en realidad hubiese sido óptimo si es que lo hubiese revelado. En ese sentido, el mecanismo que describe el libro sirve bastante para obligar a hacer públicas estas preferencias. Ok, con todo esto en mente, vamos a... ¿Acá? Ok. Podríamos cerrar el curso ahora. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, cerrar el curso en el sentido teórico. Entonces, lo que vimos en el curso entero, desde el principio hasta el final, fue desde la teoría de Walras, en donde Walras nos plantea las tres áreas de la economía teórica, la economía aplicada y la economía política. Habíamos hablado desde la ley de Walras como él entendía que estas tres áreas de la economía tenían que ser estudiadas de manera diferente, pero continua, como las empresas ocupan la economía aplicada para maximizar sus beneficios, minimizando costos, como las personas ocupan la economía teórica para encontrar cuáles son sus decisiones óptimas, y más importante, cómo el Estado ocupa la teoría anterior para desde la teoría política, desde la economía política, encontrar cuáles son los resultados que van a intentar maximizar la justicia. En la economía política entonces vimos un par de casos, específicamente vimos impuestos, vimos bienes públicos, vimos externalidades y, por supuesto, en lo que son economía del bienestar, vimos los teoremas 1 y 2 que nos justifican el tipo de decisiones que puede tomar el Estado en la economía política. Específicamente, la manera en que podemos convertir la riqueza, o sea, cómo podemos, sin distorsionar los resultados de mercado, gatillar un cierto equilibrio walrasiano, cambiando las dotaciones de la gente. Ese tipo de cosas son muy interesantes si es que los pensamos también con bienes públicos. Reordenar la riqueza de un país
para que un bien público sea beneficioso de producir, por ejemplo. Porque también estaríamos gatillando un nuevo equilibrio balraciano con este bien público siendo proveído. En ese sentido, este curso tenía como objetivo que ustedes se sintiesen más cómodos al momento de hablar de política económica, que pudiesen entender por qué el Estado pondría un nuevo tipo de impuesto en un cierto tipo de bien, y a la vez cómo esos tipos de impuestos podrían aumentar la justicia en el sentido definido por Walras en 1870. El- Esto a diferencia de, bueno, también por supuesto vimos un par de tipos de equilibrio, cómo son diferentes los equilibrios y la eficiencia en el sentido de Walras y en el sentido de Pareto, y ahora último un poco del sentido de Nash. Todos estas siendo formas diferentes de entender el óptimo social. Porque a la larga el problema de esto, de la economía política, es que no podemos simple y directamente encontrar estos óptimos sociales. Tenemos que hacerlos a través de votaciones, a través de sistemas que obligan a las personas a revelar sus preferencias. Porque o si no, no existe el dictador central omnibenevolente si es que no conoce lo que es bueno para cada individuo. Terminamos con sistemas como lo que hace Pinochet durante la dictadura de decir, si es que llegamos al libre mercado, todos estaremos mejor. Así que ignora eficiencia de Pareto, ignora eficiencia balraciana y obliga a crear este sistema de libre mercado, ignorando toda la economía política, porque no conoce la función de utilidad de los demás. Bueno, con eso en mente, vamos a tener el control, el último control. Eh, los viernes que nos van a ir quedando de semestre, vamos a tener las ayudantías que van a ser grabadas, pero con la idea de ir ejercitando las cosas que hemos visto en las últimas clases y que todo quede más o menos claro. Eh, Corto y al punto. Quiero que ustedes me prueben que me llevan el capítulo, básicamente diciéndome, describa el mecanismo, cómo el mecanismo, Dirichlet's Laws llevaría a una distribución óptima de los recursos en el contexto de bienes públicos. Descríbalo, sí. Digan. ¿Cómo lo...? Unos son como los momentos para poder hacer este final. Así es. Entonces, ¿cómo? No solamente qué es requerido, asuman funciones cuasilineales. ¿Qué es necesario? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace pública esta información? Para que llevaría a la distribución óptima, igual considerando lo que acabamos de ver en clases. Y la pregunta 2 es, explique dos
problemas de la implementación de este sistema. El libro menciona 4.